Chicos, buenas tardes. El Comité Permanente Académico de SUSIEMDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre nódulo pulmonar solitario a cargo del ponente universitario Orlando Daniel Flores Sánchez, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán del octavo ciclo y también voluntario de la Liga Peruana de Diabetes. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que en la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave hasta en 3 oportunidades para que puedan obtener el certificado y al finalizar se pasará un link que les va a servir como post-test que va a ser por el aplicativo Quizzes, chicos. Al finalizar vamos a explicar detalladamente acerca de esto. Sin más que decir, le damos la bienvenida a nuestro ponente Orlando. Ya tienes el pase para poder comenzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Espero se encuentren bien y espero que no tengan como que tanto problema con el internet, a veces como pasa aquí en mi casa en realidad. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de, como ya lo mencionaron, de nódulo pulmonar solitario y no sé si ya están viendo las diapositivas, a mí me sale que sí se están proyectando, entonces vamos a dar inicio a la ponencia, ¿sí? Ok. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de nódulo pulmonar solitario, ¿no? Llamado NPS, ¿no? Por sus siglas también. Entonces, para empezar, vamos a dar una definición, ¿no? Han existido diferentes definiciones a lo largo de, pues, la historia, ¿no? Pero principalmente existen dos, ahorita las que están manejando. La más actual, que es en realidad un poquito más larga, y la tradicional, ¿no? Que viene a ser, como están viendo ahí en su pantalla. Bien, entonces empecemos definiendo el nódulo pulmonar solitario. Actualmente se denomina a cualquier opacidad radiológica menor a 3 centímetros de diámetro, única, esférica, rodeada de un parénquima pulmonar normal y sin evidencias de adenopatías, atelectasias, neumonías ni derrame pleural. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así un poco más fácil en cristiano. Como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Vemos aquí en la flechita roja, está señalando una opacidad, ¿no? Una opacidad esférica menor a 3 centímetros de diámetro, que sus alrededores, como podemos ver acá alrededor, no presenta ni atelectasias, quiere decir colapsos, ¿no? Alrededor de este parénquima, inflamaciones, no presenta derrame pleural, no existe líquido, es totalmente sano este parénquima. Entonces, para hablar de un nódulo pulmonar solitario, tenemos que ver una radiopacidad, ¿no? Con los contornos sanos y menor a 3 centímetros de diámetro. Clásicamente, chicos, también existe otra de muchos, incluso de nuestros docentes, y es la que podemos ver ahí, ¿no? La que se considera como una lesión nodular de tipo moneda, así es como en realidad lo conocen bastante docentes, al menos aquí en Chiclayo, donde yo vivo, bastantes doctores, ¿no? Lo mencionan así, una lesión nodular tipo moneda, que tiene forma única, completamente redondeada dentro del pulmón y que no se asocia a atelectasias o a adenopatías. Entonces, teniendo en cuenta ya la definición de qué es un nódulo pulmonar solitario, vamos a hablar de su etiología, de sus causas. ¿Qué es lo que suele ser este nódulo pulmonar solitario? Bien, las lesiones más frecuentes, hablando así en general, si tú eres persona de salud, ¿no? Probablemente con lo que te encuentres en la práctica diaria es con un granuloma, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Los tres etiologías principales de posteriormente comenzaré con la etiología. El nódulo solitario no es que sea una sintomatología típica, por la que tú vayas a pedir un que confirme que tienes nódulo solitario. No. El encuentro de este NPS es insidioso. Quiere decir que el paciente
Quiere decir que el cáncer se originó en otro lado del cuerpo, pero como ya está muy avanzado, hizo metástasis en el pulmón. Y muchas de ellas suelen encontrarse el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de riñón, por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello, y los sarcomas, ¿no? Esos cánceres que atacan tanto a huesos como a partes blandas, y los tumores germinales. Y por último, los pulmonares no broncogénicos, que tenemos solamente dos, ¿no? El carcinoide bronquial y el sarcoma pulmonar. Siendo sincero, en la mayoría de personas que presentan nódulos pulmonares solitarios, suele tener causa benigna más que maligna, ¿ok? Y entre el 80% de estas causas benignas son los granulomas infecciosos, son el 80%. La principal causa benigna de un NPS suele ser por un granuloma infeccioso. Entonces, ¿infección de qué? Probablemente por el bacilo de Koch, cuando es un granuloma tuberculoso, o cuando es por un hongo, ¿no? El más común, el histoplasma, ¿no? Se crea un granuloma infeccioso por histoplasmosis. Entonces, la segunda causa menos frecuente la segunda causa benigna menos frecuente entre las causas benignas, perdón, es el amartoma, ¿no? Que representa un 5%. Y luego vienen, entre otros, como puede ser un absceso, puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser, por ejemplo, un lipoma, un fibroma. Y cuando es por parasitosis, infección por parasitosis, suele ser un quiste diatídico o ascaris, por ejemplo, ¿no? El paciente puede tener ascaris y estar haciendo un nódulo. De todas formas, todas las que te he mencionado a la derecha son causas benignas, no vamos a tratar. Con las causas malignas se tiene un manejo un poco distinto y es lo que a continuación vamos a ir comentando. Entonces, en cuanto a la aproximación diagnóstica, en primera instancia tenemos que establecer la existencia de factores que aumenten la posibilidad de un cáncer pulmonar en el paciente, que en realidad sería lo más preocupante. Entonces, lo primero es hacer una historia clínica minuciosa, ¿no? Teniendo en cuenta la edad, el sexo, antecedentes del paciente, enfermedades concomitantes, si es consumidor de tabaco o no, y si ha estado expuesto a cancerígenos, por ejemplo, ¿no? Uno de los más importantes es el asbesto, ¿no? Es muy complicado cuando el paciente está expuesto a este material, que si bien es cierto es muy útil porque se utiliza en realidad tanto en construcción como para materiales de aislamiento, para construir carreteras, para construir puentes, túneles, etcétera. Pero cuando el paciente está en lugares cerrados donde no hay mucha oxigenación, como es el caso de, por ejemplo, los que practican la minería, ¿no? Estas personas normalmente están expuestas, aparte de que a veces hay minería que no es legal, ¿no? Entonces las personas no tienen una indumentaria correcta y están expuestos constantemente a este material y ellos pueden presentar cáncer, ¿no? En el pulmón. Ok, eso es una. Otra forma de ingerir este material, por ejemplo, es aquellos caseríos, por ejemplo, se ha visto bastante incidencia en eso, es en caseríos donde se toma agua que no está correctamente tratada, ¿no? Y que probablemente ha estado en contacto con este material, que también es otra de las incidencias. Y el tabaco, que todo el mundo sabe que no trae consecuencias a largo plazo buenas para nuestro sistema respiratorio. Entonces, en primera instancia es eso, ¿no? Tener una historia clínica minuciosa. Desde la historia clínica nos puede estar diciendo mucho el paciente de cuál podría ser la etiología de esta patología, ¿no? Entonces, en la exploración, segundo es la exploración física. Y como tercero vamos a pedir pruebas complementarias. ¿Y cuáles son estas pruebas complementarias? Existen varias en realidad para diagnosticar el NPS, pero hay algunas que son de elección y otras que tienen uso controversial, ¿no? Como por ejemplo, la tomografía computarizada constituye en la actualidad, hoy en día, el método de elección para confirmar y valorar adecuadamente la existencia de nódulos pulmonares. Bien, después tenemos, por ejemplo, la broncoscopía, que en realidad es de uso controversial porque existen otros métodos que son más específicos y son incluso menos invasivos, ¿no? Otra de las pruebas diagnósticas viene a ser la PAF, ¿no? Que es la punción aspiración con aguja fina, la cual presenta alta especificidad con un porcentaje de falsos negativos entre 3% y hasta el 29%. No suele presentar falsos negativos. Quiere decir que el paciente tiene un nodo pulmonar solitario, pero esta prueba me dice lo contrario, ¿no? Entonces, otra es la cirugía de resección, ¿no? Y aquí vamos a tener dos, que se divide en
videotoracoscopía, ¿no? Que tiene escasa mortalidad, y la toracotomía, que viene a ser la de gold estándar. Pero estos procesos normalmente son bastante invasivos, ¿no? Y nosotros, en realidad, hoy en día la medicina trata de ser lo menos invasiva posible, siempre y cuando se tenga bastante especificidad. Y es por eso que la tomografía computarizada constituye el método de elección para realizar el diagnóstico, y no solamente diagnóstico, sino también el seguimiento de estos nódulos pulmonares. Bien, entonces, claros hasta ahí. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿ok? Este es un paciente al cual se le tomó una tomografía computarizada, ¿no? Como podemos ver aquí. Observen aquí abajo, en el número 1. Aquí abajo hay una tomografía computarizada, bien, donde se observan los dos campos pulmonares. Este es el campo pulmonar derecho y este es el campo pulmonar izquierdo, ¿ok? Si hablamos de la tomografía, probablemente este parezca el lado derecho, ¿no? Pero en realidad este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. A este paciente se le encontró un NPS en el campo pulmonar izquierdo, que es este puntito que pueden ver aquí abajo, ¿ok? Este puntito chiquito es el NPS. Aproximadamente medía 8 milímetros, ¿no? Y luego se le volvió a tomar otras tomografías en los próximos meses del mismo año, ¿no? La primera fue en mayo del 2015, luego fue en julio y luego en septiembre del mismo año. Entonces, al paso de esos 4 meses, a diferencia de la primera tomografía y la última que se le tomó, vimos que este nódulo pulmonar solitario de 8 milímetros en el primer control se mantuvo de ese mismo diámetro hasta en el tercer control, indicándonos que no hubo malignidad, puesto que no creció. Pero el crecimiento, si bien es cierto, es una de las características que nosotros debemos tomar, es uno de los criterios, mejor dicho, radiológicos, imageneológicos, que debemos tener en cuenta para decir si es maligno o no, pero no es el único. Y vamos a ver a continuación qué otras características tiene. A diferencia de este paciente que acabamos de ver aquí, que no creció su nódulo pulmonar solitario, tenemos un paciente en el cual sí se presentó malignidad. Por ejemplo, en esta tomografía que estamos viendo del lado izquierdo, podemos ver que existe un nódulo pulmonar solitario. Miren esta radioopacidad. Pero a diferencia de lo anterior que hemos visto, este presenta, mira, si ves sus bordes, para empezar, es grande, es más grande que el anterior. Este no medía 8 milímetros, este medía más de 2.7, ¿ok? Más de 2.7 milímetros centímetros de diámetro, ¿ok? Otra cosa, sus bordes, por ejemplo, a diferencia de lo que ves acá, mira, ¿cómo son los bordes de este nódulo pulmonar solitario? Son lisos, ¿no? Presenta uniformidad en su contorno. En cambio aquí, tiene todo lobulado, más tortuoso, es inconforme, ¿no? No tiene armonía en sus bordes. Y ese también es otro criterio de malignidad. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de malignidad? Cuando presentamos un estudio morfológico, una vez que hemos tomado una tomografía computarizada, tenemos que evaluar lo siguiente. ¿Ok? Primero, el tiempo de duplicación, velocidad de crecimiento, bien, la densidad de este NPS, el tamaño, los contornos, si tiene vascularización o no, y la localización, que también es muy importante. ¿Cómo es eso? En cuanto al tiempo de duplicación y velocidad de crecimiento, vamos a ver que es maligno cuando crece entre los 20 y 400 días. Ok, si crece eso es lo que nos dice nuestra norma técnica, ¿no? Entre el 20 y 400 días es probable que este nódulo pulmonar solitario sea maligno. Y suele presentar benignidad cuando no crece o no crece hasta máximo los 2 años. Bien, pero en realidad en la práctica lo que se suele hacer es evaluarlo hasta el primer año y medio que se le esté evaluando, ¿no? Con las tomografías a los 3, a los 6 meses, a los 9 meses, etcétera. Y si no presenta crecimiento, estamos descartando en cuanto al tiempo de duplicación que no hay malignidad. Otra cosa que tenemos que observar es la densidad, por ejemplo. Suele ser maligno cuando no tiene una solidez constante. Cuando este nódulo pulmonar solitario suele ser sólido, suele presentar malignidad. Es una característica de malignidad. En cambio, cuando este nódulo pulmonar es sólido, suele ser benigno en su mayoría. Solamente el 34% de estos nódulos pulmonares solitarios que aparentaban ser sólidos presentaron malignidad. Solo el 34%, ¿ok? Resultó ser no sólido, ¿no? Entonces, en cuanto al tamaño, es maligno cuando es mayor a 2 centímetros y es benigno cuando es menor a 2 centímetros a grandes rasgos, ¿no? Después vamos a ver unos criterios que son un poco más
definitivos, con puntos de corte más exactos, para poder definir esto de las características del estudio morfológico. Bien, otra característica es la siguiente, es lo que podemos ver en este cuadro de acá arriba. Tenemos patrones que me indican benignidad y tenemos patrones de malignidad. ¿Cómo es esto? Entonces, entre los patrones benignos son estas 4 calcificaciones que estás viendo aquí, ¿no? El primero, que es una calcificación central, mira, el punto negro indica calcificación. Entonces, calcificación central, calcificación laminar, aparentemente formando láminas concéntricas. La calcificación difusa, donde en realidad la calcificación está casi en todo el nódulo, en todo el área del nódulo pulmonar solitario. Y la calcificación en palomitas de maíz, ¿ok? Que suele ser confundida en realidad esta calcificación que termina siendo benigna, la calcificación en palomitas de maíz, así se le llama, la suelen confundir con esto, con la calcificación punteada, ¿ok? Solo existen 2 patrones de malignidad que son en realidad los más frecuentes, que viene a ser la calcificación punteada, ¿bien? Y la calcificación excéntrica. Calcificación punteada y excéntrica son los 2 principales patrones de malignidad. Acuérdate de esto, si te preguntan en un examen de admisión o te preguntan o tienes alguna consulta, alguna duda en esto, acuérdate que las palomitas de maíz no hacen daño, ese era el mnemotecnia, ¿no? Para acordarse de eso. Entonces, la calcificación punteada y excéntrica, principales patrones de malignidad. En la localización, en cuanto a la localización de los nódulos, de los nódulos, en cuanto al lóbulo del pulmón, el superior y medio es más frecuente encontrar nódulos que en el lóbulo inferior. Entonces, este cuadro era el que les estaba mencionando, ¿no? Este cuadro muestra la estadificación del riesgo de malignidad del nódulo pulmonar solitario según los criterios radiológicos. Bien, aquí podemos ver como variable el tamaño del nódulo. Tenemos la edad, por ejemplo, tenemos la tomografía axial computarizada, ¿no? De tórax, tenemos los bordes como variable, tenemos el historial de tabaquismo, los años de abandono del tabaquismo, si existe hemoptisis o no, y exposición de asbesto, que como te mencioné, era un cancerígeno bastante grave, ¿no? Asociado a la aparición de NPS malignos. Entonces, en cuanto al tamaño del nódulo, tenemos que ver tamaño de nódulo en centímetros, ¿ok? Si es menor a 1.5 centímetros, el riesgo de malignidad es bajo. Así es como se lee esta tabla, ¿ok? Si es de 1.5 a 2.2 centímetros de diámetro, tiene un riesgo intermedio y es más alto si es mayor a 2.3. En cuanto al riesgo de malignidad en la edad, si es un adulto mayor a 60 años, no sé si es un adulto mayor, o sea, mayor de 60 años, el riesgo de que este nódulo pulmonar solitario sea maligno es más alto, ¿ok? En cuanto a los bordes, por ejemplo, como te mencioné, un nódulo pulmonar solitario de bordes lisos es casi nula o sea, de bordes lisos y pequeño es casi nulo que sea la probabilidad de tener malignidad, ¿ok? Pero cuando es un nódulo pulmonar solitario lobulado, en el seguimiento empiezas a ver que suele volverse los bordes como que más en punta, más espiculados, el riesgo es alto y probablemente eso sea una neoplasia. ¿Ok? Entonces, en el historial de tabaquismo, y aquí hay que tener mucho cuidado porque no sé si has escuchado esta frase alguna vez, que el paciente suele mentirle al doctor que le trata, ¿no? Siempre me habían mencionado mis docentes, al menos, que cuando un paciente venga y le preguntes acerca de sus factores de riesgo o acerca de sus hábitos nocivos y te dice que no los tienes, siempre desconfía de eso. ¿Por qué? Miren, en el historial de tabaquismo, según esta tabla, tenemos un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto, de todos, ¿no? Si nunca ha fumado, el riesgo es bajísimo, obviamente. Y es fumador de 20 cigarrillos al día aproximadamente, tiene un riesgo intermedio, ¿ok? Y si es fumador de más de 20 cigarrillos al día, no sé, más de 20 cigarrillos al día, el riesgo es muy alto, ¿ok? En cuanto a los años del abandono del tabaquismo, esto era lo que te mencionaba, ¿no? Tienes que comentarlo así. Nunca fumó o no ha fumado más de 7 años o dejó el tabaquismo hace más de 7 años, ¿ok? Riesgo intermedio, cuando el abandono fue hace menos de 7 años y es alto cuando es fumador activo. Porque hay pacientes que tú les preguntas, por ejemplo, no sé, señor Orlando, ¿no? Señor Orlando, ¿usted hace cuánto tiempo ha dejado, usted fuma? La pregunta clásica, ¿no? ¿Usted fuma? No, doctor, no fumo. ¿Y hace cuánto ha dejado el tabaco? Ah, bueno, hace 3, 4 días. O sea, eso no es un criterio bajo de abandono del tabaquismo, ¿no? Eso es un criterio
alto en realidad, se considera como fumador activo, ¿no? Que no haya fumado 3, 4 días no significa que el riesgo va a ser nulo. En cuanto a la hemoptisis, si existe hemoptisis, es un riesgo de malignidad bajo, y si no existe, puede ser un riesgo, una característica de malignidad, ¿no? Y la exposición al asbesto, si ha tenido exposición, por ejemplo, trabaja en minería, trabaja en lugares cerrados, donde se suele tener material de construcción, o simplemente en la minería, haciendo el trabajo que normalmente hacen ahí, es un riesgo alto de exposición al asbesto. Entonces, teniendo estos criterios, esas características ya claras, vamos a ver cómo manejamos el nódulo pulmonar solitario. ¿Es necesario tratarlo? ¿Es necesario entrar a cirugía? ¿No? ¿Cuándo es necesario eso? Etcétera. Eso vamos a hablarlo ahorita. Entonces, si yo detecto un nódulo pulmonar solitario en una persona, lo primero que tengo que ver, como te mencioné, es la probabilidad de cáncer. Cuando es bajo, tenemos que hacer un seguimiento de una tomografía computarizada según norma técnica a los 3, a los 6, 9, 12, 18 y 24 meses. ¿Ok? O sea, entre los 2 primeros años, haciéndole paulatinamente revisiones con las tomografías computarizadas y valorando riesgo de malignidad o no. Perfecto. O sea, si hasta el año y medio no ha crecido, es probable que en ese medio año faltante, según la norma técnica, no crezca. ¿Ok? Entonces, lo más recomendable es hasta los 18 meses, ¿no? Entonces, en cuanto al riesgo, si el riesgo es intermedio, se le hace estudios adicionales, como por ejemplo una tomografía computarizada con realce de contraste, ¿no? O una punción guiada por tomografía computarizada, una broncoscopía, etc. Y en cuanto a la cirugía, se hace cirugía, mejor dicho, si la probabilidad de cáncer es alta. Tenemos que extraer ese nódulo pulmonar solitario antes de que la neoplasia siga avanzando y pueda hacer metástasis a otros órganos, ¿no? A otros sistemas. Entonces, este último cuadro es lo mismo que te he mencionado anteriormente, ¿no? Si es un paciente de bajo riesgo, un paciente de alto riesgo, ahí lo vamos a dejar por si quieres profundizar un poco más en cuanto a los puntos de corte, de acuerdo al tamaño del NPS, ¿no? Y otra cosa muy importante es aquí, que ya para finalizar la ponencia, es lo siguiente. ¿Cómo es la incidencia de nódulo pulmonar solitario en nuestro país? Tiene que ver mucho con el consumo de tabaco en realidad. Observemos, miren, de las 25 personas evaluadas en un estudio que se realizó en el Hospital Rebagliati, ahí en Lima, ¿ok? De las 25 personas vimos que 4 eran fumadoras y el resto no consumía tabaco, ¿no? 21 personas no consumía tabaco, no fumaban, ¿ok? Pero miren, hay algo interesante aquí. Entre las personas que no fumaban, la mayoría de ellas tenía un nódulo pulmonar solitario benigno y la minoría tenía un nódulo pulmonar solitario maligno. Y eso es totalmente distinto a la realidad de las personas fumadoras. Por ejemplo, entre las personas que fumaban, así sean solo 4 personas, ¿no? Que se encontró en ese estudio realizado en ese hospital, o sea, imaginémonos cuánto más o menos sería el rango si evaluamos a toda la población en el Perú, ¿no? Vamos a ver que los que fuman siempre tienen tendencia a desarrollar un nódulo pulmonar solitario maligno, ¿no? El tema de los hábitos nocivos, a todos los que están aquí oyendo, es un tema bastante complicado porque a futuro traen consecuencias en nuestro sistema. En el caso de esto del tabaco, no solamente el riesgo de contraer un nódulo pulmonar solitario y que tenga tendencia a la malignidad, sino también tenemos enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Agravante de asma y un montón de cosas más en nuestro sistema respiratorio. Así que eso era lo último que les quería decir. Cuidemos siempre nuestro organismo y tratemos de cuidarnos. En los tratamientos para las personas que tienen nódulos pulmonares solitarios, ya sea de bajo riesgo, obviamente si es de alto riesgo, tenemos que entrar a cirugía, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Tenemos que entrar a hacer una toracotomía, extraer ese nódulo pulmonar solitario. Pero si es una persona de bajo riesgo, lo más indicado sería tener medidas higiénico-dietéticas correctas y evitar hábitos nocivos, y con eso estamos ayudando un montón a nuestro paciente, ¿no? Nosotros somos lo que ingerimos, lo que comemos, los hábitos que tenemos, entonces debemos cuidar eso porque suelen ser bastante importantes. Quizá no tengan bastante contundencia en el momento en el que estamos, pero de aquí a 10 a 20 años ya el mismo cuerpo pasa la factura con respecto a todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Con nuestro cuerpo. Hablamos de la alimentación, hablamos del consumo de tabaco, hablamos de
de consumo de alcohol, etcétera, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, chicos, eso ha sido todo con respecto a la ponencia del día de hoy. Tengamos cuidado y tengamos siempre bastante cuidado con el nódulo pulmonar solitario y ya sabemos más o menos cómo tratarlo y cómo manejarlo, ¿no? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la ponencia, Orlando. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, déjalo en el chat para Sí, cierto, poder cierto. leerlo al ponente. Me había olvidado de decirles eso, ¿no? Si alguno tiene alguna duda, por favor, háganmela saber. Cierto, como si alguno desea profundizar más en el tema, he estado utilizando lo que son los manuales AMIR, CTO y algunas bibliografías que les estoy dejando ahí por si alguno quiere revisar, ¿no? Incluso el estudio que se hizo aquí en Perú, ¿no? Por si alguno quiere saber un poco más de cómo se realizó el examen, cuáles son las pruebas que se hicieron, etcétera. Sí, chicos, y no olviden seguir al ponente. En la pantalla están viendo su Instagram. Sí, chicos, quizá alguno no tenga alguna duda en el momento, pero si después se les ocurre algo y tienen alguna duda, no solamente de temas de neumología, sino de cualquier otra área, por favor, yo estoy presto para poder ayudarlos en lo que pueda. Y está incluso el WhatsApp, mi WhatsApp personal y el nombre de la página por si gustan darse una vuelta por ahí en Instagram o en Facebook. Siempre estoy presto a responder todo lo que deseen preguntar por ahí, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de los participantes que nos dicen, en cuanto al tratamiento, ¿va a depender del estudio diagnóstico? Sí, obviamente sí, porque no es lo mismo hablar con primero, obviamente, hacer la historia clínica y todo lo que habíamos mencionado, ¿no? En la aproximación diagnóstica. De acuerdo a eso, vamos a tener las pruebas diagnósticas, que son principalmente, como les mencioné, la tomografía computarizada. Si nosotros en esta tomografía vemos muchas características de malignidad, automáticamente tenemos que llevar a cirugía al paciente. Tiene que extraerse ese nódulo pulmonar solitario porque tiene riesgo de malignidad, ¿no? De hacer, incluso si avanza, puede hacer metástasis a otros órganos y ya no tendríamos un paciente con cáncer de pulmón, sino quizá tener cáncer de hígado, cáncer, no sé, de estómago, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante tener el tratamiento de acuerdo a eso. Ahora, si el paciente no presenta riesgo de malignidad elevado, lo que hacemos es nada más tener dos cosas importantes. Medidas correctas higiénico-dietéticas, o sea, tiene que cuidar su alimentación, tiene que tener buena higiene, por ejemplo. Otra cosa es evitar hábitos nocivos, ¿no? Evitar el tabaquismo, evitar el tabaquismo principalmente es el que nos afecta aquí el sistema respiratorio, ¿no? Y principalmente esas dos cosas son las que se tienen que hacer cuando tienes riesgo de malignidad bajo. Si tú ves un riesgo de malignidad intermedia, tienes que complementar otras pruebas, ¿no? Como ahí les mencionaba, la tomografía computarizada con contraste, ¿no? La tomografía computarizada realce de contraste, ¿no? Y la broncoscopía, perdón, y la punción guiada por tomografía computarizada, ¿no? Para ver más o menos la integridad de las células dentro de ese nódulo pulmonar solitario. Eso en caso de tener una probabilidad intermedia, ¿no? Prácticamente el manejo se basa en ese cuadro que tenemos ahí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, en cuanto al tratamiento, ¿solo es quirúrgico o va a existir otro tratamiento? Sí, en realidad solo es quirúrgico. Hay algunas evidencias de que se intentó dar, por ejemplo, alguna medicación para la eliminación externa y tratar de ser lo menos invasivo posible, pero en realidad cuando es, por ejemplo, de baja probabilidad de que sea un cáncer, el paciente pudo tener ese nódulo pulmonar solitario ahí, tú nunca lo encontraste, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, y no tenía probabilidad de cáncer, el paciente murió y nunca lo sintió, o sea, no tuvo ningún otro reparo en tener ese NPS y nunca le generó incomodidad, nunca afectó a su calidad de vida, ¿no? A diferencia de cuando es cáncer. Entonces, cuando es cáncer, netamente tiene que ser cirugía. No hay otra manera. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice,
¿El nódulo pulmonar solitario es una alteración del ADN? ¿Perdón? ¿El nódulo pulmonar solitario es una alteración del ADN? En eso, por ejemplo, de tratarse de una amartoma, por ahí más o menos leí alguna información acerca de eso. Los amartomas son malformaciones benignas que van creciendo de acuerdo al tejido circundante, ¿no? Por ejemplo, si suele ser un amartoma que les mencioné que tiene alrededor de un 5% de ser la segunda causa benigna, más frecuente, por así decirlo, este amartoma normalmente sí tiene incidencia en cuanto a alteraciones genéticas, pero no se tiene a ciencia cierta el conteo de qué cromosoma es el que lo está causando, así, pero sí se ha mencionado de que podría tener una relación con alguna alteración genética, ¿no? Pero hablar de cromosomas, hablar de no sé, el cromosoma 8 en el brazo corto, de no, o sea, eso no podríamos comentar, ¿no? Pero sí se ha llegado a mencionar, eso es lo que quería mencionarle, ¿no? Sí se ha llegado a mencionar. Muchas gracias por las respuestas, Orlando. Por el momento no hay más preguntas, chicos. Si quieren Ujú, profundizar sobre el tema, escriban al ponente. Ya nos dejó sus redes sociales en la pantalla. ujú. Los agradecemos bastante su participación y también agradecemos mucho tu participación, Orlando, y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas Ok, últimas chicos, sí. palabras de despedida, por favor. Sí, no se preocupen, cuenten conmigo cuando de verdad estoy para servirles. En realidad, si usa alguno de los que me están escuchando, las diapositivas, que le pase la información, por favor, en Instagram escríbanme y yo les estaré pasando por ahí las diapositivas, ¿no? Las voy a subir a un Drive y a todo aquel que me esté preguntando, se le voy a estar dando la información. Incluso lo tengo los PDF, todo eso, si alguno desea por ahí también que se los pase. No tengo ningún problema en hacerlo, chicos. Ok, muchísimas gracias por su atención, más bien, y por su confianza, por haberme llamado para hacer la ponencia el día de hoy y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. Nuevamente recalcamos el agradecimiento también a los participantes y en unos momentos ya vamos a enviar el link del quiz, chicos. Estamos agradecidos. Si tienen dudas, déjenlo en el chat, por favor.